Ahí está. Ajá, Ya esa le, mera. ya le puse de una vez. Y si quieren la parte de compartir pantalla, Ajá. también de una vez abra para que Simón se tiene presentación lo pueda compartir. Ajá. A ver, screen. One participation. Bueno, ¿qué quiere que le Múltiple. ponga? ¿Un participante o múltiples? Nada más uno, ¿no? One Sí. participator can share to the. Ok. La segunda, la del medio, es la que hay que dejar abierta. Ajá. Listo, entonces ya está. Sí, ya está. Bueno. Sí, me preocupaba lo de activar la grabación. Dije, no vaya a ser que ahí la. No, Porque no, luego no. sale como el burro que tocó la flauta, nada más y aquí al revés. No, pero ya vi No, que ya ya se quedó, está ya quedó. grabando. Muy Ya bien. quedó, gracias, Entonces, Rocío. no importa que se grabe de ahorita y ya. Pero Monse, tú Hola, ¿nos lo ¿qué tal? editas, escuchas? ¿no? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Hola, Hola, Monse, Tardes, buenas Monse. Monse. tardes. ¿Cómo Yo estás? ya, buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Les iba a preguntar si me pueden habilitar para compartir mi pantalla. ¿No, no se Para te en deter- habilitó? Ok, No, déjame. A ver, para déjame, poder en determinado momento. Muchas Sí, claro, gracias. Sí. sí, en este momento te habilito, perdón. Lo habíamos hecho, pero creo que no la tomó. A ver si ya quedó. Se está conectando Antonio Antonio, Maldonado. ajá. Es probable que ya sea alumno. Sí, yo creo que sí. Monse, ¿cómo te gusta que te presenten? ¿Como Monse o Montserrat? No sé, yo creo que sí. No, creo que no me escuchó. No. Bueno, creo que Monse, ¿verdad? Sí, Porque así ay, está en la perdón, ficha. sí. Está Ajá, perfecto como Monse. Sí, ajá, sí, porque perfecto. así está Muchas gracias. en la ficha técnica. Sí, Muchas gracias. sí, está Ya perfecto. está. Sí, ya quedó Perfectísimo. habilitado para que compartas, ¿verdad, Monse? A ver, vamos a compartir. Sí, Sí, correcto. perfecto. Bueno, A ver, pues yo hagamos me... una prueba de una vez. A ver A si ver si está quieres. compartiendo bien y ya podemos quedarnos tranquilos. ¿Nos Ujú. ayudas, Monse, a ver ir compartiendo, a ver si ya todo está jalando bien? Sí, claro que sí. Dame un segundo que estoy. Monse, ¿tu apellido es así, Muredu? ¿Así se pronuncia? Muredu. Sí, Ok, está perfecto. muchas gracias. Perfecto. A ver, pero de una vez lo hago Ah, físicamente. ya Ahí quedó. está. Ahí está. Perfecto. Ahí está, ya Listo. quedó. Ujú, Muy bien. Perfectísimo. Pues perfecto. yo me disculpo, entonces me retiro por la actividad que tengo. Te agradezco de antemano, Monse, la participación. Se queda contigo la maestra Tomantzin González. Ella Gracias. trabaja aquí con nosotros en la Ibero y se va a hacer cargo de de todo el proceso de la presentación y te va a acompañar también en la sesión de preguntas, obviamente, con los chicos. Ya se está grabando la sesión, entonces te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Qué gusto. Bueno, Gracias, José Manuel, Luis. gracias. Gracias por todo y nos vemos. Mañana sí te veo, ¿no? Sí, mañana nos vemos en las dos sesiones sin problema. Perfecto. ¿Vale? Va. Muy bien. Gracias. Bye, gracias, Hasta maestro. luego. Cuídate, José Bye. Bye, Luis. bye. Gracias. Gracias. Pues bienvenidos y aquí estoy a sus órdenes. Me pueden decir Tony para que sea más fácil. Muchas gracias, Tony. Ok. Pues tú nos dirás cuándo empezamos. Creo que apenas está entrando la Apenas se gente, están ¿verdad? conectando. ¿Qué te parece si podemos dar unos 3, 4 minutos? Vemos cómo están, Va, me ¿no? parece muy bien. Perfecto. Claro Ahorita, que sí. ahorita ¿Estás bien tenemos. de tiempo, Monche? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿No te afectamos en tus actividades, Monse? No, está perfecto. Perfecto. Adelante. Ok. Porque luego ustedes entran luego a otra y Sí, así, ¿no? exacto, así. Sí, por eso les decía Perfecto. yo, unos 3, 4 minutos a lo máximo para tratar de afectar lo menos posible, Perfecto. ¿no? Estamos. Se están conectando. Perfecto. Mira, ya llevamos 7, ¿no? Ya con nosotros 10.
Oye, Muy qué bien. gusto. La verdad que vale mucho la pena este tipo de pláticas, ¿eh? Son muy ilustrativas. Y creo que realmente lo que nos hace falta son precisamente esta, esta educación, ¿no? En esta parte. Sí, pues finalmente las empresas familiares son, o sea, muy, muy abundantes en México Pues sí, y claro. pues Sí, entonces además, la mayoría de los negocios son familiares o empiezan claro, siendo familiares y parte de lo que buscamos es profesionalizarlos, sí. institucionalizarlos. Hoy por hoy, eh, las empresas familiares es el soporte económico y no solo en México, sino a nivel mundial, Exactamente. ¿no? Entonces, darles la importancia en cuanto a su manejo, tanto administrativo como financiero, es darles fortaleza para una vida larga, ¿no? Exactamente. Duradera, así como hablamos nosotros en términos de generación de información, darle este negocio en marcha, ¿no? Que se busca precisamente para la permanencia en el ámbito de los negocios. Así es. Pues, mira, son 12:02. ¿Nos puedes regalar 2 minutos más, como habíamos comentado? Perfecto. Sí, Sí, claro muchas que gracias. sí. Adelante, maestra. Claro Gracias. que sí. Y así les damos oportunidad, porque como salen de clase, hay Sí, profesores en que lo que se terminan, conectan. exacto, hay profesores que terminan unos minutos antes, pero hay quienes terminan casi justo de las 12 y en un momento dado eso los Claro lleva que sí. a que, de aquí a que se conectan, así como dicen, de aquí a que cambian ya no de escenario, sino de aquí a que cambian de Zoom. Claro. Perfecto. No, ¿No? sin ningún problema. Aquí los esperamos. Muchas gracias, Monse. Ah, ya, entonces eso era lo único que tenía duda. ¿Eh? Sí, ya, porque también le cambiamos algo de la calificación extra, pero eso ya es numérico. Va. Ok, pues yo creo que, bueno, estamos casi por. ¿Qué tal, maestra? Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿Qué dice? gracias. Qué bueno, maestro, me da Pues mucho gusto aquí, saludarlo. nada más que no sirve mi cámara, ¿No? ¿no? Ah, La caray. tengo prendida, pero no, No, ¿no se ve? no se ve. Ah, qué caray. A ver, déjeme Pero ver. aquí estamos, Ajá. ¿eh? Sí, maestro, ¿cómo no? Gracias. No, al contrario. Ah, mire, ¿por qué? No se ve. Bueno, ok, pues yo creo que comenzamos, ¿no? Sí, Monse, ¿comenzamos? Adelante. Sí, Dale, sí, claro que gracias. sí. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y bienvenidos a la Semana Nacional de Educación Financiera. Parte precisamente de una, ahora sí que combinación de diferentes instituciones que están interesados precisamente en el aprendizaje de esta área tan importante que son las finanzas en los diferentes sectores. Y pues bueno, creo que hoy nos toca un tema muy importante no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque precisamente las empresas familiares es el soporte de la economía de los países hoy por hoy. Y una de las grandes fortalezas que pueden tener precisamente estas empresas es el tener una administración sana y unas finanzas que le ayuden precisamente en ese sentido, unas finanzas sanas para poder realizar la operación normal para la cual se crearon y pues obviamente que esto los lleve a una vida prolongada dentro del ámbito de los negocios. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Monse Merudo. Bienvenida y muchas gracias. Monse es Muchas psicóloga, gracias. no, al contrario, gracias a ti. Monse es psicóloga organizacional con especialidad en dirección de finanzas personales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, asesor de seguros certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Desde hace 12 años se desempeña como consultor de Person Consulting, donde aplica a diario las psicofinanzas en su asesoría. Su especialidad es apoyar a familias
empresariales a planear sus finanzas, perdón, y su patrimonio sin perder de vista los valores familiares y el negocio. El propósito de Monse es ayudar a las personas a tener una vida próspera, alineada a sus sueños y talentos. Monse considera que la familia es el pilar de la sociedad y es a través de la educación financiera, en este caso en el área familiar, y es de la identificación de los talentos que cada persona tiene, que podemos tener familias prósperas, lo que a su vez hace una sociedad más fuerte y una economía más sólida. Y que esto obviamente ayuda al país para crecer ahora sí que en este ámbito. Monse, pues bienvenida, te agradecemos tu participación y que nos acompañes este día a nosotros aquí en la Ibero en esta plática tan interesante de finanzas sanas en la empresa familiar. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Oigan, es un honor para mí estar aquí esta mañana con ustedes y vamos a platicar bueno, me invita la Conducef a platicar con ustedes sobre las empresas familiares, porque como bien comentaba la maestra, a nivel internacional y obviamente a nivel nacional, lo que nosotros pues vemos es que las empresas familiares son la base muchas veces de la economía, desde las pequeñas comunidades hasta en las grandes ciudades. Y según el INEGI, el 99.7% de las empresas en México son pequeñas y medianas. Y de estas, casi la mayoría, en un 90%, son empresas de estructura familiar o que iniciaron con un emprendedor. En México, igualmente, las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, más del 90% son empresas familiares. Y así como en México, en el resto del mundo, entre el 65 y el 80% de las empresas que existen son familiares. Entonces, realmente, ¿y por qué tienen una connotación especial? ¿Por qué deberían ser diferentes en su administración las empresas familiares? Y aquí vamos a platicarlo. Y estoy segura que si ya han llevado algunas clases sobre esto, lo han visto también. Pero un punto muy importante a considerar es que en México, del 33% de las empresas familiares, solo llegan a segunda generación este 33%, o sea, de 100% que funda digamos, la primera generación, 33% alcanza a pasar a segunda generación y solo el 15% llegan a la tercera generación. Y las principales causas de desaparición, uno, es la ausencia de una planeación adecuada en la sucesión. En ocasiones suele suceder que el fundador no se quiere ir y entonces se genera este momento en el que no se da una transición adecuada. O sea, lo podríamos ver como homologado un poco a lo que pasa en la monarquía inglesa, ¿no? O sea, que llega la figura a estar la figura principal durante tanto tiempo y por tanto tiempo que ya en la transición a la segunda generación no se dio en el momento adecuado. Después, por problemas financieros, por una mala administración, por una falta de visión en la empresa o de adaptarse a las necesidades del mercado, y otra es una falta de diversificación. Y la empresa familiar genera ciertos activos y genera ciertos recursos que si no se diversifican puede llegar a ser complicado el que pasen pues diferentes retos que se suelen dar. Entonces, para hacer una adecuada gestión de la empresa familiar, siempre debemos ver a la empresa familiar como una entidad en la que conviven tres elementos principales. Uno es la empresa, otro es la familia y otro es la propiedad. Y esos tres elementos en ocasiones se llegan a sumergir tanto uno con el otro que no hay una diferenciación clara y entonces suele haber ciertos problemas o ciertas divisiones dentro de la familia o diferencias con los colaboradores de la empresa que no son miembros de la familia o diferencias con los miembros de la familia que son dueños de la propiedad pero que no laboran en la empresa. Y entonces el poder hacer una armonía en la diversificación de las finanzas familiares considerando estos tres elementos le va a permitir a la empresa familiar pasar por más generaciones. Entonces es muy importante que identifiquemos esas tres esferas que no son nada nuevas, digamos así. Desde 1982 se da este modelo, y lo que nosotros buscamos a través de la consultoría en la empresa familiar y lo que buscamos al llevar a las empresas familiares a tener finanzas sanas es establecer cuáles son las diversas formas en las que se pueden generar ingresos a través de estos modelos.
En la empresa, los ingresos que se suelen dar es a través de sueldos y de bonos. En la familia, los ingresos que se suelen dar son a través de beneficios. Y los que tienen que ver con la propiedad, pero que probablemente no están inmiscuidos en la empresa, tienen que ver con la renta de los bienes inmuebles. Y vamos a pensarlo como tal. En las empresas familiares muchas veces o en el emprendimiento se arranca con el negocio en una propiedad, en un establecimiento que puede ser parte de la familia, que puede ser un local o incluso a veces en la propia casa, inicia el emprendimiento y pocas veces se piensa en pagar una renta, porque normalmente el que emprende o el que empieza el emprendimiento pues puede ser el dueño de la propiedad. Pero ¿qué pasa cuando ya el dueño de la propiedad ya no trabaja en la empresa o ya es una persona que no está vinculada a la empresa o incluso el propio fundador que no está diversificado, no está claro que hay que pagarle una renta por la propiedad de la empresa o por la propiedad de la infraestructura de la empresa y entonces no tiene un plan de salida o un plan de jubilación como tal, como buen empresario o emprendedor, porque su ingreso, pues lo consideran que, pues es que cómo me voy a ir o cómo voy a dejar de trabajar, ahora cómo voy a cobrar. Y una manera de tener finanzas sanas en la empresa familiar es darle a cada parte lo que le corresponde. Entonces, a la propiedad establecerle una renta muy clara, o sea, si tú trabajas en la empresa y la empresa está en tu casa, pues establecer cuánto te costaría o cuánto le cobrarías a un tercero porque el emprendimiento, porque la empresa estuviera ubicada en ese espacio físico. Establecer un valor de la renta y eso también te va a permitir ver si la empresa es rentable o no es rentable. Vamos a ver que a términos de la propiedad, en ocasiones hay empresas que llevan 30 o 40 años trabajando y operando y nunca han pagado renta porque piensan que, bueno, pues es que es nuestro. Pero entonces cuando llega un punto en el que a veces se dan cuenta que es más rentable quitar la empresa y rentarle o venderle esa propiedad o ese lugar a un tercero, porque ya efectivamente tal vez el negocio, ya la rentabilidad pues no es tan alta como el valor comercial de la ubicación de su bien inmueble. ¿Han escuchado algún caso así similar? La verdad es que son comunes, sobre todo en los emprendimientos que pasan a segunda generación o en las ciudades en las que los bienes inmuebles estuvieron ubicados a las afueras y de repente la ciudad creció y ya tienen o hay una oportunidad de vender la propiedad, incluso en las ciudades, pues en las ciudades fuera de Ciudad de México, ¿no? O sea, en comunidades un poco donde hay ranchos, donde se suele dar como que hubiera ranchos productivos, de repente las familias se dan cuenta que es más conveniente la urbanización del rancho. Entonces, eso es la propiedad. De eso se trata y hay que tener muy claro la forma en la que se pueden generar ingresos a través de este elemento. Después tenemos la empresa. Y uno de los detalles que encontramos más comúnmente en la mala práctica de las finanzas sanas en la empresa familiar es que no se establecen sueldos, que no se establecen sueldos para los miembros de la familia, ¿no? O sea, simplemente, o que establecemos un ingreso de acuerdo a las necesidades. Entonces se dan familias en las que hay mucho conflicto o empieza a haber conflicto entre los hermanos porque los papás o los fundadores en su buena intención quieren compensar a los hijos de acuerdo a las necesidades que creen que los hijos tienen. Entonces, hay casos en los que hay hermanos que no se han casado, que no tienen hijos, pero que llevan a cabo ciertas labores y se sienten muy molestos de que aunque llevan a cabo ciertas actividades muy similares en la empresa familiar, ganan menos que los hermanos y el criterio de los papás es que tú no tienes dependientes económicos y tu hermano sí. A ver, a nivel institucional eso no es un criterio justo. Ese no es un criterio que utilizaríamos para asignarnos un modelo de compensación de sueldos y salarios. El sueldo debe estar basado en el puesto y en las responsabilidades del puesto, no en los compromisos económicos del miembro de la familia. Eso es un error. Entonces es parte de lo que buscamos concientizar, sobre todo a los fundadores que a veces en aras de querer ser justos con sus hijos, esa justicia pues no la están utilizando de una manera institucional. Entonces a nivel empresa siempre debe haber un sueldo competitivo en el mercado, o sea, también es importante no sobrepagar a los miembros de la familia pensando que, bueno, pues es que como él es miembro de mi familia, pues le voy a pagar más. Hay que saber y hay que tasar los puestos de acuerdo a su valor en el mercado
y que sean también equitativos internamente. Genera mucho resentimiento por parte de los colaboradores que no son miembros de la empresa familiar, ver que hacen una actividad muy similar o incluso que tienen un trabajo con mayor responsabilidad que algunos miembros de la familia y que ganen menos simplemente por no ser parte de la familia. Entonces, buscaríamos siempre a nivel empresa cuidar la competitividad externa y la equidad interna. La competitividad nos la va a marcar los sueldos del mercado en condiciones similares, empresas del mismo giro, mismo tamaño, etcétera. Y la equidad interna nos la va a dar nuestro tabulador interno de acuerdo y basado en responsabilidades. Y finalmente, en el círculo de la familia, ¿cómo llega el dinero a la familia o cómo fluye? Pues puede ser a través de dividendos, o sea, puede ser a través de ser miembros activos de la sociedad, puede ser a través de simplemente los dividendos o de establecer cuáles van a ser los beneficios que la empresa nos va a dar, pues por ser miembros de la familia o simplemente pues cómo nos va a pagar la empresa o cómo vamos a tener estos beneficios. Y ahí pueden incluirse temas de vacaciones, pueden incluirse temas de aprovechar ciertos recursos que la propia empresa da, si es una empresa que comercializa productos, pues establecer cuánto puedes tomar de la empresa, o sea, cuánto puedes tomar para tú venderlos o para tu usufructo personal, etcétera. Establecer un catálogo de beneficios y no utilizar el dinero de la empresa familiar a nuestro criterio, los recursos de la empresa familiar a nuestro criterio, simplemente por pensar que somos parte de la familia. Uno de los principales problemas que surgen en la empresa familiar y que hace que, pues financieramente, incluso algunas personas cuando llegan a buscar trabajo, les da miedo llegar a trabajar en una empresa familiar porque no hay una institucionalización en muchas de ellas. Y uno de estos errores es que utilizan a la empresa como caja chica, o sea, que los dueños de manera equivocada utilicen los fondos o los beneficios de la empresa, la liquidez de la empresa, los activos de la empresa como parte de sus bienes personales y no hay una diferenciación. Entonces, como bien mencionábamos, para evitar esto hay que establecer una política de salarios para no tomar el dinero. Hay gente que no se establece nunca un sueldo y simplemente le va sacando a la empresa de la caja chica o del flujo de caja lo que va necesitando para sus gastos personales. Entonces tenemos gente que no tiene nunca un sueldo, que simplemente se pagan todos sus gastos de la empresa, ¿no? Entonces eso genera que haya muy poca claridad en las utilidades inclusive de la empresa. Entonces hay muchas empresas en México que no saben ni cuánto ganan ni cuánto gastan porque está revuelto con la empresa y la familia. Después hablábamos del cumplir con las obligaciones de rentas hacia la propiedad. Eso sería indispensable que lo hagamos desde un principio. Establecer las reglas del juego a través del protocolo familiar, y ahorita hablaremos un poco más de eso, pero el protocolo familiar es una serie de reglas que nosotros podemos establecer como familia, que si bien no van a estar atadas al acta constitutiva, sí pueden tener un peso legal que nosotros le asignemos como familia, pero más bien es una adhesión de buena voluntad. De buena voluntad hacia unos acuerdos que como familia podamos establecer para que el negocio sea más próspero. Y finalmente, y el punto más importante, sobre todo en las empresas familiares que ya van de segunda a tercera generación, es generar una planeación patrimonial transgeneracional. Eso implica ver más allá de nuestra generación, ver más allá de los fundadores y buscar que llegue a más personas el beneficio de la empresa. El protocolo familiar nos debe de ayudar en contestarnos algunas preguntas. Y les decía que es muy importante que las familias que comparten un negocio, que comparten propiedades, establezcan por qué quieren estar juntos, por qué continuarían juntos, qué hace que la empresa familiar sea valiosa, por qué no trabajar con alguien más o por qué no irse a trabajar a otro lugar. Otra de las preguntas que se deberían hacer las empresas familiares es cómo vamos a tomar decisiones. Porque uno de los puntos que a veces genera mayor discrepancia es que uno dice una cosa y el otro dice otra y ponen en confusión múltiple a los colaboradores, ¿no? La gente ya no sabe ni a quién hacerle caso porque el patrón dijo una cosa y la señora dijo otra cosa y el hijo dijo otra cosa. Entonces, tener una alineación hacia cómo vamos a tomar decisiones. También responderse qué podemos esperar del negocio de la familia. Esto va a crecer, vamos a diversificar, esto responde a los intereses y necesidades profesionales, económicas y sociales de toda la familia.
Y finalmente, ¿cómo vamos a transferir la sucesión y el mando? Son dos cosas distintas en ese sentido. Puedes transferir la propiedad a través de un testamento, a través de una serie de documentos en los que se establezcan las propiedades o el valor de la empresa, cómo se va a transferir. Pero también hay un tema del mando, del mando moral, del mando que tiene que ver con lo que la empresa, con lo que el líder ha generado de esta figura y sobre todo cuando es el fundador, esta figura tan importante, socialmente aceptada por los colaboradores y por los demás miembros de la familia, ¿no? Entonces, establecer el punto en el que el líder va a dejar de ser líder y va a empezar a infundirle al siguiente mando esa autoridad que muchas veces hay que infundirla como tal, o sea, permitirle al que viene el segundo a bordo que pueda pues tener un impacto también positivo y que la gente lo empiece a reconocer como el líder. Y saben que eso no se da de un día a otro. Eso se gana con el tiempo, se gana con la madurez del puesto, se gana con la serie de habilidades suaves que a veces se van adquiriendo con la experiencia, pero también con que el líder o el fundador no le quite esa autoridad al nuevo, al que va a llegar a sucederlo o a estar en su lugar ante su gente, ante los demás miembros de la familia. Y esto finalmente tiene un impacto, obviamente, en las finanzas a nivel financiero, porque la gente, si no tiene un respeto por su líder y un respeto por las reglas de la empresa y no hay un protocolo claro de qué sí podemos tomar de la empresa familiar y qué no y demás, terminan siendo muchas empresas que tenían un muy buen producto, un muy buen servicio, pero no terminan por institucionalizarse y no terminan por despegar. Entonces hay empresas familiares con mucho potencial que si no logran hacer esta transferencia del mando y de la sucesión, terminan por desaparecer. Entonces es algo muy, muy importante. Las empresas familiares podrían estar buscando solucionar sus conflictos. Uno, tomando conciencia de qué asuntos son realmente importantes. O sea, para solucionar conflictos dentro de la empresa familiar, hay veces que nos peleamos o que los miembros de la familia discuten por situaciones que realmente no son importantes o que no son concernientes al negocio. Y para eso hay que evaluar qué impacto tienen los temas familiares dentro de la empresa. En ocasiones las diferencias y lo que hace que la empresa familiar no funcione son temas de la familia y no de la empresa. Y saber dónde hablamos de la empresa y dónde hablamos de la familia nos puede evitar muchos problemas. Hay que evaluar el impacto que los temas empresariales a su vez pueden tener en la familia, dando este espacio a cada uno de ellos. Y hay miembros de empresas familiares que nos han comentado como que ni siquiera quieren trabajar en la empresa familiar porque están cansados de que todo es empresa familiar. O sea, comen, desayunan y cenan en la empresa familiar y no quieren la segunda generación involucrarse en el negocio para no caer en esa misma vorágine con los padres, ¿no? También hay que establecer un proceso para la solución de conflictos y hacerlo de manera institucional, no gritando, no llevando una relación como si fuera en casa dentro de la empresa, porque eso también le quita formalidad ante los colaboradores. Ordenando y clarificando los temas complejos de la empresa familiar. Desarrollando habilidades de comunicación en la empresa familiar que les ayuden a reconciliar puntos de vista diferentes y clarificando roles y responsabilidades para que realmente a través de la elaboración o de la escritura de un código de conducta sepan cuáles son las consecuencias de fallar a los acuerdos familiares que se llevaron principalmente. Y dentro de los instrumentos financieros que nos pueden ayudar a tener una mejor gestión de la empresa familiar, desde un tamaño de una pyme, o sea, no se necesita ser una gran corporación para hacerlo. Existen diferentes seguros que pueden ayudar a la familia a garantizar la sucesión y a garantizar el mando. Uno de ellos es el seguro de hombre clave. El seguro de hombre clave tiene un beneficio fiscal además, o sea, las empresas pueden hacerlo deducible de ISR. Y lo que se está protegiendo ahí es que esa persona, o que puede ser algún miembro de la familia o algún otro hombre clave de la empresa, que en caso de faltar, de fallecer o de invalidarse, el negocio no pudiera avanzar con el mismo ritmo, ¿no? O que tenga un conocimiento muy experto o que sea una pieza clave para la empresa familiar. El seguro de hombre clave lo que hace es generar una suma asegurada
que en caso de fallecimiento o invalidez se entrega a la empresa para que la empresa tenga el tiempo suficiente o tenga los recursos para contratar a otra persona o el tiempo para tomar decisiones. Finalmente, el dinero lo que nos da es tiempo y libertad. Ahorita estamos hablando de empresas familiares, pero si estuviéramos hablando de cualquier otro aspecto de las finanzas familiares o personales, el dinero lo que nos da es tiempo y libertad, libertad para tomar decisión y tiempo para tomarlas. Entonces, realmente lo que buscaríamos con un seguro de hombre clave es eso, tener tiempo y capacidad de decisión en caso de la falta de alguna persona súper clave. Después tenemos otro instrumento financiero que son los seguros intersocios. ¿Y para qué queremos esto? Vamos a pensar, te voy a poner un ejemplo, que ya es una segunda generación en la que están un grupo de hermanos mayores a 60 años y que a su vez ellos tienen hijos y tienen parejas que tal vez quieren o no quieren involucrarse en el negocio familiar. O sea, no hay una certeza. ¿Qué pasa si alguno de estos hermanos que son parte de la junta familiar y que son parte del gobierno de la empresa llegara a fallecer? Pues sus herederos, digamos, tendrían derecho a esa posición dentro de la junta familiar, dentro del gobierno corporativo, y quizás no tienen ni el conocimiento ni el deseo de estar ahí. Entonces, lo que hace el seguro de intersocios es fondear la capacidad económica en la caso de fallecimiento de alguno de ellos para poder comprarle a la familia del fallecido, digámoslo así, las acciones que le correspondían y así no tener que involucrar a terceros que no tenían un know-how o no tenían un conocimiento del negocio en la operación del negocio. Y esto se puede hacer con socios de la familia o con socios que no sean familia, pero es un instrumento financiero que le permite a los que sí quedan, digamos, dentro de la junta de consejo, tomar decisión de si quieren trabajar con los que quedaron, con los herederos que llegan, o simplemente comprarles sus acciones y quedarse con los socios fundadores originales. Esta es una herramienta muy, muy útil para este tipo de empresas. Y el tercer punto que también hay que considerar son los seguros de vida vitalicios. Los seguros de vida funcionan como tal, poniéndole un valor económico a los intereses asegurables de una persona, ¿no? O sea, si tú llegaras a faltar, a los que tengan una dependencia económica contigo o a los que tengan alguna situación relacionada a dinero contigo, pues se les puede dar una compensación. El seguro de vida vitalicio lo que busca, sobre todo en las empresas familiares y como lo utilizamos en la empresa familiar, es para poder, en caso del fallecimiento no sé, del dueño de la empresa, del fundador, poder generar una suma asegurada que pague el impuesto de traslado de dominio de muchas de las propiedades. Hay empresas familiares que no pueden hacer una sucesión patrimonial adecuada porque heredar cuesta, heredar tiene un costo y en muchas ocasiones fallece el fundador o fallece el dueño de los recursos y la familia tiene que absorber ese impuesto y en ocasiones hasta no pueden adjudicarse esos bienes, no pueden hacerlo porque el costo es muy alto, el costo del impuesto es muy alto. Entonces el seguro de vida vitalicio se paga unos 10 años a la edad presente es un excelente instrumento porque lo paga solo un periodo de tiempo y quedas asegurado de por vida para garantizar que en caso de faltar, tu familia o tus herederos van a poder pagar ese impuesto de traslado de dominio y adjudicarse esos bienes por los que tanto trabajaste. Espero que, bueno, pues estén familiarizados un poco con estos temas y si dicen, bueno, ¿qué nos estás diciendo? No te entendemos nada, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas después. Entonces, la idea de todo esto es que se genere una sucesión patrimonial adecuada, porque esa es una de las preocupaciones más importantes del fundador o de una empresa familiar. La empresa familiar lo que busca es generar un legado que trascienda a generaciones. La verdadera riqueza de lo que aporta la empresa familiar al país y a la comunidad no solo es el tema de la creación de empleos, sino de la creación de empleos basados en una filosofía y en unos valores. La empresa familiar normalmente está asentada sobre unos valores que compaginan mucho con los intereses y la visión de vida de los fundadores del negocio y demás, y eso a su vez permea a la sociedad en la que están instalados con ciertos valores familiares y la gente
cuando son empresas familiares bien llevadas y muy institucionalizadas, la gente aprecia mucho trabajar ahí y hay un compromiso muy fuerte. Y lo que vamos a buscar es que una empresa familiar trascienda a varias generaciones y no termine con su fundador. Y estos instrumentos financieros nos van a ayudar a que así suceda, facilitan las cosas. ¿Qué pasa? Pensando ahora y vamos a avanzar hacia el tema de qué pasa cuando una empresa familiar se presenta ante una crisis, ante una situación inesperada, que a lo largo de la vida de una empresa se pueden dar en varias ocasiones y tal vez algunas empresas o negocios familiares, les digo, desde pymes o pequeños emprendimientos hasta grandes corporaciones lo enfrentaron el año pasado a través del tema de la pandemia. Entonces, una de las preguntas básicas a nivel como financiero que una empresa familiar se debe preguntar es ¿cuánto tiempo puedo estar sin operar? Y eso me va a dar un fondo de tranquilidad o un fondo de operación que idealmente deberían de ser 6 meses de liquidez, tener la liquidez o los fondos líquidos suficientes para poder operar ante una circunstancia de 3 a 6 meses tal vez sin ingresos. O sea, en algunos casos, pues vas a seguir operando, pero no vas a tener los ingresos necesarios. Y otra de las respuestas que debe haber es cómo cubro mis deudas a largo plazo. ¿Qué proyección de flujo debo de tener para poder salir adelante de los compromisos económicos que tengo, seguir pagándole a mis empleados, mantener las fuentes de ingreso y poder avanzar a largo plazo? Estos son 2 puntos que ante una crisis se deben considerar. Y en una empresa, ¿qué debemos hacer? O en una pyme, revisar diariamente el flujo de caja. El flujo de caja se convierte primordial, sobre todo en una situación de crisis. Y hay que considerar dentro del presupuesto todos los pagos, inclusive los más pequeños. Y reducir costos en una situación crítica siempre debe ser primero a los dueños o a los directivos. O sea, realmente ante una situación pues muy apremiante, lo primero que deberíamos buscar es reducir el bono o el salario al dueño o al directivo, no tanto a los empleados. No, más bien no es legal bajar el sueldo a los empleados, pero los dueños pueden lograr que su empresa salga adelante en un tiempo de crisis, tal vez disminuyéndose ciertos bonos, escalonando los pagos a los empleados y reduciendo el tamaño del equipo. Eso sería como una última opción, pero son pasos en los que a nivel pyme, a nivel una empresa, un emprendimiento familiar puede salir adelante ante una crisis. Y bueno, pues no sé si hasta este momento alguien tenga alguna duda que quisieran que andáramos más sobre este tema de la empresa familiar, de las finanzas sanas de la empresa familiar. Y si tienen alguna duda de este tema o de algún otro tema que no nos haya tocado tocar en esta charla, pero que tenga que ver con las finanzas familiares, pues adelante. No le escucho, maestra, no sé si son mis audífonos. Ya. Ay, no. ¿Me Ya. escucha? ¿Ya? Ah, ok. Sí, ya. Creo que Sí. a lo mejor era mi equipo. A ver, no tenemos ninguna pregunta en el chat de momento. No sé, Monse, si nos dieras la oportunidad de que alguno de los participantes nos pudiera hacer la pregunta de viva voz, que activen su Perfecto. micrófono para hacernos la pregunta. Creo que por aquí, porque a ver, vamos a ver. Ya está llegando por aquí, ya nos llegó una pregunta. Sí. A ver, vamos a comentarla por el chat. Dice, hola Monse, buenas tardes. Gracias por la información. Tengo una duda. ¿Los instrumentos financieros que nos compartiste, en dónde o cómo? ¿Cómo se pueden encontrar en bancos o en alguna institución específica? Perdón, es que aquí hubo 2 párrafos en la pregunta. Sí. Gracias, Adriana. Mira, estos son los seguros, se pueden encontrar a través de las aseguradoras. De todas las aseguradoras que hay en nuestro país, podemos encontrar estos instrumentos, el hombre clave y el seguro intersocios y los seguros de vida vitalicios a través de cualquier aseguradora, y todas tienen estas opciones o estos planes. Son parte básica de la oferta de las aseguradoras en nuestro país. Muchas gracias, Monse. ¿Alguien más que tenga alguna duda?
La siguiente pregunta nos comentan, dice, ¿cómo asignar en un pequeño negocio el sueldo o salario para un familiar cuando va iniciando un negocio? Lo principal es establecer estos dos criterios, ¿no? De cuál es el valor de ese puesto, o sea, cuánto, no, sin pensar que es familiar, ¿no? ¿Cuánto nos costaría para conseguir a alguien que haga esta labor? Saber en el valor en el mercado, nos podemos meter a las diferentes bolsas de trabajo, identificar ahí más o menos cuáles son los salarios que se ofrecen por una tarea similar. Y eso hace que estemos el punto uno, ¿no? Viendo que sea competitivo a nivel mercado salarial. Y el otro, que tengamos establecido la equidad interna, o sea, que no le vayamos a pagar pues simplemente por ser el familiar y no tengamos pues un soporte de por qué estamos dando ese sueldo, ¿no? En muchas empresas iniciamos el emprendimiento queriendo sacar pues nuestros gastos fijos personales. Eso puede ser una primera etapa del emprendimiento, asegurarle y siempre, si ustedes van a emprender algo o están emprendiendo algo, siempre asignense un sueldo, porque si no, no sabemos si el negocio es rentable o no. Eso es parte del saber que el negocio es rentable. Tiene que dar para que tenga un sueldo por lo menos el fundador. Eso es parte crítica. Muchas gracias. Monse, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los costos de heredar un patrimonio? Pues mira, varía de estado a estado y de si son bienes inmuebles y en qué condiciones están, si solo son terrenos o ya están construidos y demás, pero puede ir de un 6 a un 8%. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Como primer emprendimiento, ¿qué instrumentos financieros nos podrías utilizar para dar mejor rendimiento a las utilidades de la empresa? Perfecto. Mira, en una empresa siempre podemos dividir, o sea, vamos a tener 3 sacos de dinero. Los sacos de los gastos, el dinero de protección o el dinero que le va a dar, pues sí, como el fondo de tranquilidad que decíamos, los seguros, etcétera. Y después vamos a tener el dinero productivo. Dentro del saco del dinero productivo, a grandes rasgos, podemos ver 3 oportunidades. El de la propia empresa, invertir en una empresa es de lo más rentable que hay, estaríamos buscando una rentabilidad del 30-35%. Entonces puedes reinvertir en tu empresa con un modelo de negocio adecuado. Podemos diversificar en los bienes inmuebles. Ese sería el segundo saco de inversión. Y el tercero podrían ser los mercados financieros. Entonces, si es un primer emprendimiento y tal vez no estamos todavía en posición de comprar un bien inmueble, porque muchas empresas familiares terminan teniendo inmobiliarias, porque parte de lo que hacen es sacar sus rendimientos y comprar propiedades inmobiliarias. Es una buena estrategia. Pero si apenas estamos haciendo un primer emprendimiento, lo primero sería ver qué tanto puedes reinvertir en tu negocio para hacerlo crecer más rápido, contratar gente más competente, etcétera. Y si no, entrar a los mercados financieros, puedes empezar a invertir en ETFs o en empresas de tu mismo giro o en algún área en la que estés familiarizado. En los mercados financieros podemos empezar pues abriendo un fondo de inversión o invirtiendo en alguna acción como tal. Y pues esas son las 3 alternativas más comunes para la inversión. Como persona moral hay alternativas en las que se pueden generar, puedes abrir un fondo de inversión dentro del mismo banco donde tengas tus cuentas empresariales y ver ahí qué tasa de rendimiento te dan, y si no, como persona física o como socio, retirar el dinero y hacer tus inversiones de manera individual. Muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta más. Uh-huh. ¿Cómo dejar la parte emocional en una empresa familiar? Pues es complicado, Alberto. O sea, realmente la empresa familiar, parte de la gracia que tiene y parte de los beneficios que tiene es esa emocionalidad con la que arranca, porque la parte oscura pues es la misma pasión con la que se pueden llegar a generar conflictos, y la parte positiva es la misma pasión que se tiene hacia el negocio que pueda llevar a sacarlo adelante. Entonces, una de las reglas claras y de lo que recomendamos más a las empresas familiares es establecer un lugar para hablar de las cosas. Hablar del negocio, establecer un espacio físico en donde vamos, esta es la sala de juntos y aquí vamos a hablar de la empresa, y en la casa ya no, y establecer incluso horarios para tener
ese espacio para hablar de manera profesional. Y si no es fácil que solo entre la familia tengan esas juntas, es muy importante que la junta familiar, o sea, el consejo de socios familiares integre o invite a consejeros que sean profesionales, o sea, que no sean miembros de la familia. Y eso hace que muchas veces pues los conflictos dentro de la familia se aminoren o se controlen un poco más cuando hay consejeros de distintas áreas del negocio. Y si es un emprendimiento y es una pyme, pues lo que pueden hacer también es buscar un mentor, buscar un coach, buscar a alguien que les ayude como de referee en ocasiones si el conflicto es muy fuerte. Me ha tocado empresas familiares que como consultora nos invitan porque los hermanos no pueden estar en la misma sala de juntas. O sea, realmente un pleito muy, muy, muy fuerte. Y cuando vamos pues quitándole las marañas al conflicto, viene pues de un tema personal, viene de un conflicto muchas veces o de un resentimiento o de un sentimiento de pues que se rompió la relación por un tema más personal que profesional. Entonces siempre es bueno, si no creen que lo puedan llevar a cabo solos, pedir ayuda, hablar con algún consejero, con un mentor, con un coach que les pueda acompañar a esto. Y ser emocionales en la empresa familiar no es malo. La emoción que nos ha llevado al éxito y que lleva tanto al éxito a las empresas familiares es precisamente la pasión y el cariño que le ponen al emprendimiento y a la empresa. Eso es bueno. Hay que transportar ese buen desarrollo hacia algo que les ayude a crecer, que detone el crecimiento. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿es bueno adquirir deuda para tener un crecimiento o cómo podemos evaluar? Mira, la deuda que va a apalancar el crecimiento, normalmente, y depende, es una pregunta un poco complicada de contestar sin tener mucho el contexto de la empresa, en qué etapa están y demás, pero siempre vamos a considerar que la deuda va a ser buena cuando nos dé un apalancamiento para crecer, para invertir, y con un buen modelo de negocios y haciendo un análisis financiero de retorno de inversión puede ser bueno. O sea, la deuda cuando se convierte en mala, la deuda tóxica, es aquella que la gastamos tal vez en costos de operación que no podemos recuperar y que finalmente no teníamos un modelo de negocio que nos llevara al crecimiento o a la recuperación. La deuda buena normalmente es la que nos permite adquirir activos que a su vez los vamos a poner a trabajar. Si vamos a llevarlo a un tema personal para que sea más claro, si vas a tener una deuda para irte a un viaje, pues va a ser muy difícil que ya regresaste del viaje, ya, o sea, ¿qué vas a vender? No vas a vender de tus fotos al banco para recuperar el dinero y pagar la deuda. Lo mismo con la empresa familiar o con el negocio. Si tú puedes vender o puedes hacer, o sea, simplemente vas a pedir una deuda para comprar un bien inmueble, para comprar maquinaria o algo que al final puedas vender para recuperar o para comprar inventario, es una buena deuda y es una buena estrategia. De lo contrario, hay que analizarlo bien. Uh-huh. Tenemos otra pregunta más. ¿Es bueno vender acciones de las empresas para conseguir inversión o la participación siempre debe de ser familiar? Pues es que puede ser muy bueno, o sea, veíamos que el 90% de las empresas que cotizan en bolsa en México son familiares, tienen una estructura familiar, pero obviamente pues ellos deciden vender parte de esas acciones para fondearse y crecer más. Mucho va a depender de la madurez de la familia y de la edad de la empresa y de la madurez de la empresa, ¿no? Si tenemos quien quiera invertir en nosotros es porque probablemente ya somos una empresa familiar bastante sólida, con una serie de procesos que es el principal dolor y talón de Aquiles de las empresas familiares, los procesos, pero efectivamente el poder generar o el poder atraer inversión de un tercero tiene que responder a la filosofía de la familia. Si están dispuestos a hacerlo, es una buena estrategia y si no hay otras opciones, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, dice, en referencia al contexto, adquirir una deuda sería para adquirir un activo, bueno, fijo o de larga vida en este caso, agregaría yo, para poder mejorar procesos de la empresa. Adrián, nos estás comentando esta parte de que sí es una buena idea adquirir una deuda seria para poder mejorar procesos de la empresa. Pues
es complicado decirte si sí o si no, sin tener más contexto, pero evidentemente si lo que estamos adquiriendo nos va a permitir un apalancamiento para el crecimiento y hay un activo que lo respalde, suena que es viable. Muchas gracias, Monse. Sí, esta pregunta se necesita tener el contexto de la empresa. Sí, sí, Sí. cierto. Sí. Gracias, disculpen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? En el chat no tenemos, Monse, podríamos invitar a ver si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz. ¿Me permites Claro. hacerla? Mira, nos acaba de llegar una más. ¿Cómo lograr que una empresa familiar no se quede en la tercera generación? Esto es muy importante. Pues mira, realmente el que se quedaran o sea, si ya pasan a la tercera generación, ya hay una gran posibilidad de éxito para pasar a una cuarta, ¿no? O sea, realmente el paso mortal, digámoslo así, está entre la segunda y la tercera. Normalmente ahí es el paso más complicado. Ya una vez que pasan a una cuarta generación o que hay una posibilidad de una cuarta generación es porque ya hay una institucionalización. Ya estaríamos hablando por lo menos de una empresa que tenga unos 60 años. Entonces ya a una edad así, una empresa ya suele ser una empresa bastante institucionalizada. Lo que debemos buscar siempre es la institucionalización de procesos y de políticas. Porque las empresas, o sea, si tienes un buen producto, porque ya soportaste 60 años o por ahí, más de 50 años, es porque te has diversificado y te has adaptado a las necesidades del mercado. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se quede en la tercera generación? Continuar con la diversificación del proyecto familiar y con la institucionalización de la misma. Hay empresas familiares muy exitosas. Hay un grupo familiar que se llama Freudenberg, que es una empresa alemana que tiene a su vez más de 30 empresas diferentes, o sea, es un grupo enorme, son los mismos que son dueños de Vileda y en México tienen muchas marcas, muchas empresas y están por la cuarta y quinta generación. Lo que ellos han hecho es una empresa alemana que tiene presencia en todo el mundo y no tienen, o sea, son ellos, es un grupo familiar, no han entrado a la bolsa, no es una empresa pública. Y lo que ellos han generado es que o sea, a la familia se les dan sus dividendos, se les da su participación, pero si ellos quieren trabajar en la empresa, tienen que demostrar como cualquier otro colaborador que tienen las competencias y los conocimientos para eso. Entonces, lo que ha pasado es que muchos de los miembros de la familia ya no trabajan ahí, o sea, realmente pues tal vez no les interesa o no han cumplido con los criterios, pero eso ha logrado que hay un board de la familia, hay una junta de familia que se reúne una vez al año, recibe información y demás, tienen su propia revista de la cultura organizacional y la hacen llegar a todas las empresas, pero realmente este es un caso de éxito que yo veo ya en cuarta, quinta generación por el alto nivel de institucionalización que han hecho, ¿no? Entonces, si lo han hecho en otros países, seguramente nosotros también podremos hacerlo. Muchas gracias, Monse. Ya no tenemos, por lo menos en el chat, ya no tenemos preguntas. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer una pregunta de viva voz. Yo, hola, soy Adelante, Alberto. Alberto. Tengo una pregunta. O sea, en el family business, o sea, ¿cuál es la problemática más grande? O sea, ¿cuál es el conflicto que se tiene más grande cuando, o sea, ¿cómo te explico? Cuando no hay buena relación entre familias, o sea, un ejemplo de que mi familia, o sea, de que mi papá no se lleve bien con su hermano y de que de que mis hermanos no se lleven bien de que con mis primos, o sea, ¿cuál sería el problema? O sea, y cómo se podría resolver eso. Mira, o sea, la clave del éxito en eso es el protocolo de familia. Pones las reglas claras, no tienes que ser íntimo de tu familiar para poder tener una relación armónica, pero tenés las reglas claras de la convivencia, que incluso pueden ser desde cosas muy simples, como cuándo podemos tomar vacaciones. Hay empresas familiares que ya tienen pues, activos, ya han comprado propiedades inmobiliarias para ir de vacaciones y poner las reglas de quién puede utilizar la casa de la playa, o sea, de cosas así de simples, eso va en el protocolo, hasta establecer el tema de los salarios, establecer el tema de los puestos, y si ya hay alguien que dice, no, definitivamente yo no puedo trabajar con esta otra persona, no tenemos buena relación y demás, buscar que esos puestos clave no sean, o sea, no estén
contrapunteados en la empresa, ¿no? Si ya sabes que tienes una mala relación con el primo, pues sería muy mala idea estar tú en operaciones y él en ventas, porque seguramente los propios conflictos inherentes al puesto va a hacer que, pues, que se conflictúen. Entonces, buscar dentro de la estructura de la organización que no tengan que rendirse cuentas cuando ya hay un conflicto abierto. Y en muchas empresas familiares con las que me ha tocado trabajar, pues es establecer los puestos muy claro, quién va a estar en qué, buscar sí, qué nos mantiene unidos, o sea, por qué seguimos juntos, encontrar nuestro para qué, y si el para qué va más allá del conflicto, vamos a permanecer juntos, y si no, pues algunas empresas toman la decisión, pues, de separarse, de vender sus acciones una a la otra. Lo principal es la voluntad de querer permanecer juntos porque haya una meta en común y elaborar un protocolo en el que las reglas estén muy claras, intentar dentro de lo posible no ponerse en puestos que puedan generar por la misma naturaleza del puesto conflictos entre ustedes, y si ya de plano el tema es irreconciliable, pues buscar un plan de salida. Ok, gracias. Gracias, Beto, por tu pregunta. Monse, por aquí nos están pidiendo ya una asesoría más personalizada y a su vez pidiéndote si por favor pudieras compartir tus datos para poderte contactar. Claro que sí, les dejo aquí mis redes sociales, es @mondu. Ahí me pueden encontrar en Instagram y mi correo de persona de consultores. Aquí se los comparto también. Pues mi labor como consultor y asesor patrimonial de familias empresarias es ayudarles a que toda esa planeación de la sucesión y toda esa planeación del patrimonio se dé de manera armónica, y mucho de lo que trabajamos pues es el protocolo de familia. Por dentro de otras cosas, pues van a ver ahí mi página en la que trabajo mucho con las finanzas personales y familiares. Entonces, bueno, si les sirve, síganme, me va a dar mucho gusto verlos por ahí. Y si alguien tiene alguna necesidad en concreto o alguna duda ya más particular, me pueden mandar un mensaje directo y agendamos alguna llamada. Muchas gracias, Monse. Pues estamos casi por concluir. No sé si nos puedes regalar unos minutos más, Monse, por si alguien Sí, tiene, claro. gracias, por si alguien quiere hacer una pregunta más, ya sea de viva voz o vía chat, como gusten ustedes. ¿Alguna otra ¿De qué pregunta? carreras nos acompañan, maestra? De contaduría, la mayoría, y de finanzas. Y también algunos estudiantes de algunas otras carreras que están interesados en estos temas, pero en esencia son de las dos, de contaduría y de finanzas. Bueno, pues si no trabajan en empresa familiar, no tienen empresa familiar, tienen altas posibilidades de llegar a trabajar algún día en empresa familiar, ¿no? Sí. Entonces, saber esto, porque hay muchas en México, Sí, saber la esto verdad, les sí. puede dar herramientas para el día que estén ya trabajando ahí. Sí, cierto. Es una buena oportunidad. También tenemos, me acaban de mandar un mensaje, la carrera técnica superior universitaria de gestión de proyectos sociales. Ay, muy bien, muchas gracias. Qué amable por hacer Perfecto, la aclaración. Qué bueno. perfecto. Pues, ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, que quieran comentarle aquí o hacerle aquí a nuestra experta en empresas familiares? ¿No hay ninguna otra duda? ¿No? Bueno, pues, Monse, antes que nada te agradecemos enormemente a nombre de las dos carreras de Contaduría y Gestión Empresarial y de Finanzas, y así como también de las carreras técnicas, y en este caso como parte de la Universidad Iberoamericana, pues te damos las gracias por habernos acompañado e impartirnos esta plática muy interesante, que además hoy por hoy viene siendo ahora sí que un punto de partida muy importante, ¿no? Para los negocios. Te agradecemos enormemente el que nos hayas acompañado y sobre todo la apertura que tuviste para con nosotros, para contestar tanto las preguntas como compartirnos tus datos para poderte contactar, ya que son temas muy, muy interesantes, pero además siempre existen muchas dudas, ¿no? Creo que lo más difícil es precisamente empresas familiares, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Pero no, son complicados. Pero agradecemos mucho, en verdad, toda tu ponencia muy interesante y
muy, muy agradable disponibilidad que tuviste para con nosotros en relación a compartir tus conocimientos y las respuestas a las preguntas que muy amablemente nos hicieron nuestros participantes. Te agradecemos y esperamos que esta no sea la última vez que nos acompañes, que haya más pláticas en el futuro para podernos ampliar el conocimiento precisamente en este tema de empresas familiares. Te agradecemos enormemente tu participación con nosotros. Gracias, maestra, un placer. No, al Mucho contrario. gusto a todos. Gracias a ti, Hasta que te luego. vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Oye, Tony, ¿Qué pasó? una duda. Sí. Espérame, Eh, ¿qué te parece si nos salimos? Porque esta sesión se va para Conducef. Ok, Entonces, perdón. conéctate en la de corporativa, ahorita que salgamos de esta, por favor. Gracias, Tony. No, al contrario, gracias a ti.